Eh, Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Biblioteca David León Tapia de Tongoy. Estamos con don Yulo Torrejón, uno de los cofundadores de aquí de la biblioteca, ¿no? Fundador, sí. Sí. Ah, usted solito. Un socio Ah, fundador ya. y vengo en representación de la agrupación cultural de León Tapia. Bien, bien, bien. ¿Qué año se fundó esta biblioteca? La biblioteca en el 4 de junio de 1900, a ver, se me olvidó. Es que ya hace mucho tiempo ya. Ya, Esta se es me el olvidó 98, ¿no? ¿Ah? ¿El 98? El 98, claro. Claro, pero había otra antes. No, En la plaza. sí, cuando recién lo creamos como agrupación cultural, nuestro primer trabajo, ¿Eh? nos pusimos de acuerdo que el primer trabajo era crear una biblioteca para Tongoy que no contaba con biblioteca. Y además estaban recién saliendo los alumnos a estudiar afuera, Coquimbo, La Serena, y a la vuelta ellos necesitaban hacer sus tareas de investigación Mm. y no tenían dónde. En ese tiempo no habían celulares, no habían computadores. Ujú. Entonces era fundamental tener una biblioteca donde buscar sus apuntes, sus tareas. Así que esa fue la primera misión, fundar una biblioteca. Y fue bien entretenido porque la creación de la biblioteca la hicimos que en cada reunión de los socios de la agrupación, que en ese tiempo éramos más de 30, teníamos que llegar con un libro Mm. o dos, o los que consiguieran. Y así se fueron juntando libro tras libro. Y después en la primera oportunidad que tuvimos, presentamos un proyecto a fondar, y nos ganamos un proyecto, me acuerdo, un poco más de 1.200.000 pesos, que lo invertimos totalmente en comprar las mejores enciclopedias. Tantas de esas que están por aquí. Claro. Claro. Después volvimos a postular y volvimos a ganar otro proyecto para la compra del libro. Después nos inscribimos con Biblioredes y que lo empezó a dotar ya de material acá. Claro, y hoy día ya es una biblioteca funcional Claro, y pueden venir a visitarla. y lo instalamos en una casa muy antigua que, según dicen, había vivido también don Víctor Domingo Silva, el gran poeta tongoyino. Dicen. Dicen las malas la lenguas. historia. Sí. Bueno, nos acompaña también Ofian, que es una poeta aquí radicada en Tongoy. Tú eres de acá, pues. Radicada en Tongoy. Ah, Pero ya. a veces me gusta decir que soy de acá. Bueno, es que ya uno se va haciendo de acá también. Pues ya, uno ya lo considera esto su hogar, ¿no? Yo también. Es mi hogar. Claro. Sí. Entonces yo también, yo no nací acá, pero claro, llevo ya varios años viviendo acá, también soy poeta. Mi libro lo escribí acá y lo lancé acá también. Entonces, claro, sí, pues soy como poeta, estoy radicado acá y funciono acá. Así que bueno, estamos reunidos hoy día porque estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño acto aquí, una pequeña transmisión. Vamos a partir con una lectura de poesía y luego vamos a hacer un pequeño conversatorio en torno a la importancia de la poesía en la sociedad moderna. ¿Ya? Entonces, o algo parecido, lo que nos salga. Entonces, para comenzar celebrando este Día de la Poesía, quería invitarlo a usted, don Yulo, a que nos leyera nos contara un poco también de ese poema que se encontró de su hermano, porque me estaba contando recién y es muy interesante cómo se originó y cómo se encontró después de tantos años ese poema que nos va a leer hoy día. Efectivamente, mi hermano, Wille, lamentablemente ya no está con nosotros, se fue a escribir poemas en otras dimensiones, tal vez. Él quería mucho a Tongoy, porque llegó niño a la escuela de Tongoy. Ya de adulto se empezó a dar cuenta de la historia misma de Tongoy.
Y en un momento escribió este poema, que estuvo perdido bastante tiempo, se me perdió a mí, lo buscaba por todos lados, no lo podía encontrar, hasta que por casualidad apareció. Apareció el poema. Por ahí lo tengo, ya no se me va a perder más. Y me gustó mucho lo que escribió, porque dentro de este poema aparece un poco de historia del Tongoy que él conoció, que yo conocí cuando era solamente una caleta de pescadores. Y esta historia también se va más atrás, cuando venían los veleros a cargar el cobre de las minas de Tamaya, que él lo clasifica como blancas, palomas de blancas alas. Esta fundición de cobre estaba en el sector de la Piedra del Lobo, aquí en Tongoy, y ahí se ubican, las marejadas estaban botadas del ripio, donde botaban el ripio del horno de fundición, con el mar se fueron y eran redonditas, que él las clasifica como negras lágrimas. ¿Este se originó en un concurso de poesía? Sí, se originó en un concurso de poesía que nosotros realizamos aquí en la biblioteca de Tongoy, y lo llevamos a un libro. Ya. ¿Y es el que se perdió? Y se perdió. Era muy poca ediciones. Entonces le voy a leer el poema que a mí me gusta mucho, no porque sea mi hermano, sino que tiene mucho que decir. Y dice así: martillos de viento moldearon tus piedras, y en yunques de agua forjaron tus playas. Indígenas limpios, con ojos de calma, te gozaron virgen, bebieron tu savia. Palomas lejanas con sus blancas alas, buscaban tu amor, corazón de montaña. Se amaban en ti, sortijas forjaban, y en sus vuelos nupciales solo te dejaban un llanto de negras y ruidosas lágrimas. Protegiste en tu vientre, sin temor a nada, a quien te pidiera un poco de calma. Has dado tu vida, tus piedras, tus playas, y aún no contento, te tienen sin nada. Esta es una crítica más bien por lo que ha costado mucho salir del atraso como pueblo. Sí, tiene harto de historia ese poema, y cómo se llama esto, un poema que tiene sus años ya, pues. Sí, tiene sus años. Y cómo se llama esto, es bonito porque cómo se llama esto nos muestra, nosotros vivimos en un país de poetas, ¿no? O sea, y hasta en el pueblo más recóndito encontráis a alguien escribiendo un poema. sí. Y al final esos poemas pasan a ser parte de la historia local, pues. Entonces este poema de hecho es parte de la historia de Tongoy, no solo de lo que habla, sino que el poema en sí, así que está buenísimo que lo hayan encontrado. Incluso las críticas también son parte de la historia de Tongoy. Bueno, y hay algunas que siguen siendo vigentes, pues no sé si le ha pasado, pero he escuchado las canciones de Violeta como si estuviera hablando de lo que pasa hoy. Entonces, nos quería compartir otro poema también usted. Bueno, la verdad es que yo creo que yo no soy poeta, y creo que los poetas son personas especiales, que tienen una gran sensibilidad, que captan lo que muchos de nosotros no somos capaces de captar. Porque me refiero, por ejemplo, como un Pablo Neruda, digamos, premio Nobel de Literatura, que supo hacer una oda al caudillo de Congrio que nadie esperaba que podía hacer un poema, y hermoso poema, o una oda a la cebolla, ¿no es cierto? Entonces por eso es mi respeto por los poetas, porque por esa sensibilidad que tienen. Y detrás de cada poema encuentro de que hay como le dijera, hay un mensaje, dejan un mensaje.
por ejemplo, José Martí, un poeta cubano, revolucionario, soldado, tiene un poema muy hermoso que se llama La Rosa Blanca. No sé si lo puedo, es Sí, cortito, así lógico, que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni carda ni ortigas cultivo una rosa blanca. Hermoso poema. ¿Y qué es lo que leo yo detrás de este poema? De que él, a pesar de ser un soldado que pelea con otro bando contrario, para él no es un enemigo al cual hay que aniquilar, sino que es un adversario. O sea, no le tiene odio. No le tiene odio, pelean sin odio. Así que, y dentro de eso puedo agregar de que se sabe de que las guerras la inician gente que se conoce, como dijo otro poeta, y la pelean y mueren gente que no se conoce. Así que está dentro de todo eso. Y el otro era el problema que me interesa, porque hay algunos que, como Víctor Domingo Silva, escribe para la historia de los pueblos, a la gente del campo. Es también un viejo político que escribe todo. Y hay un escritor, un poeta, Antofagastino también, lo saco a colación porque yo estudié en la Escuela Industrial de Taltal, que está al sur de Antofagasta, y que tuvo su época de oro en los tiempos del salitre, ¿no? Fue muy importante, con casas de 2 pisos, de ellas de puro pino Oregón, al estilo inglés. Y una vez que se terminó el auge del salitre, fue decayendo eso. Y hay un poeta antofagastino, Andrés Sabela Galvez, me parece el otro apellido, que yo, estando estudiando en la Escuela Industrial de Taltal, el puerto que quiero bastante porque me dio tanto, tuve 3 años internos, escribió un poema también muy bonito, no me acuerdo totalmente, pero dice mucho. Dice: del opaco gemir de sus gaviotas cae a Taltal la tarde forastera. Taltal es una historia de madera donde el tiempo olvidó sus viejas botas. Una luz de aventuras ya remotas le entristece la sangre calillera. Taltal es una historia de madera donde el tiempo olvidó sus viejas botas. Hasta ahí. Bueno, oye, yo sabe que admiro tanto a la persona que se sabe los poemas de memoria, que antes se daba mucho, pero ahora generación y para atrás ya muy poquito. Yo no me sé ni los míos. No me sé uno solo de mis poemas. Así que, bueno, le felicito y le agradezco mucho que nos haya compartido estos poemas. Creo que ya se empieza medio a vislumbrar el por qué la poesía es algo digno de celebrar, ¿no? En este día, ¿no? Porque si bien no todo el mundo escribe, todo el mundo siente, ¿no? Sea el soldado, sea el frutero. Entonces, es retrato del sentir de la gente, es historia, es fundamental, porque no somos solo máquinas de producir, ¿no? Sino que somos personas que sienten, somos personas que sufren, que aman, añoran, ¿no? En todas circunstancias de la vida, ¿no? Entonces al final creo que celebrar la poesía es un poco celebrar la vida también, ¿no? Celebrar que estamos vivos, que sentimos, que compartimos, que nos conmovemos, ¿no? Entonces creo que los poemas que seleccionó, por lo menos a mí me sugirieron un poco eso, ¿no? Entonces, Y además puedo agregar de que lo otro que a lo mejor es una casualidad que me brinda la vida también,
en 1954, ya en los años que estoy hablando. Tenía como 15 años, yo Pero tenía hablemos como de 15 historia, ¿no? años. Cuando don Víctor Domingo Silva recibió el Premio Nacional de Literatura en 1954, anduvo recorriendo el norte dándose a conocer. Y ahí yo estaba, como les contaba, estaba estudiando en la escuela industrial en esa época, y ahí conocí personalmente a don Víctor Domingo Silva. Y nunca me imaginé, jamás pasó por mi mente, de que años más tarde, ya hombre, iba a estarle rindiendo homenaje en su pueblo natal, un día 12 de mayo. Ujú. Así que es una casualidad que se me han dado, algo que me ha dado la vida, ¿no? Y que para mí es un tesoro. Ujú. Sí, por eso yo también a veces, no sé, a mis amigos poetas no les gusta cuando yo digo esta cuestión, pero yo siento que poeta no es solo quien escribe poemas. Para mí poeta es quien puede ver la poesía, quien puede vibrar con la poesía. De ahí puede que la escriba, no, yo pasé muchos años sin escribir, ¿no? Desde que empecé a escribir a los 20, algo así, 19, 20, ya llevo como más de 25 años. Después pasé un periodo casi de 20 años sin escribir, pero nunca dejé de sentirme poeta, ¿no? Que la poesía, claro, es como digo en uno de los poemas de mi libro Peregrinaje, es algo que se lee entre líneas en el cotidiano, ¿no? Que está ahí todo el tiempo. Entonces, por eso mi definición de poeta quizás es un poco más flexible, ¿no? Para mí un pintor puede ser un poeta, un artesano puede ser un poeta, se puede pintar la poesía, se puede cantar la poesía, ¿no? Entonces, para mí la poesía es algo que abarca muchos ámbitos de la creación artística y de la vida en general, ¿no? Entonces, ¿cómo no celebrarla? ¿No? No, ahora, para ir avanzando un poquito, me quería escuchar algo tuyo, pues, Cofiana. Bueno, La Cofiana aquí es poeta, como les decía, radicada en Tongoy, y ella tiene un estilo de escritura bastante distinto de Víctor Domingo Silva. Te mueves por el verso libre, y tu poesía es harto más muy libre. contestataria, ¿no? También. Sí, me Tengo gusta de eso, que todo. tiene harta sangre tu poesía, no en el sentido gore del asunto, sino que la que Sí, corre sí. por las venas y palpita, Sí, sí. ¿no? Entonces eso me gusta harto. Así que eso, te quería pedir si nos puedes leer Sí, claro. alguno de tus poemas. Voy a leer algunos poemas. No están titulados. Así ¿Son nuevos? Que no son nuevos, Ah. pero no están titulados nomás. Chuta, una primicia. Así que voy a hacer pausa un poquito más larga entre medio para que se... O ahí, no sé, ir inventando Hacemos cómo un- separarla. Toma Eso. uno. Eso. Ya. Abajo es arriba, como arriba es abajo. Las montañas caminan en reversa. El océano salpica sus olas hacia el centro de la tierra. Y las nubes corean mantos infinitos hacia un lugar incierto. Los versos se transcriben en letras translúcidas que no se terminan de parir. La muerte es la vida consciente de sus latidos y el horizonte algo que no hiere. Quizás hoy dance la lluvia, quizás hoy comience el invierno, quizás el asombro, la belleza en las cosas sea algo que ilumine los terremotos en la profundidad del alma. Ahora voy por el segundo. Ah, ya, eso estaba esperando yo. Sí, eso sí, estaba- sí. La pausa larga no funcionó. Vamos a anunciarlo nomás. Mejor. Porque las pausas se usan en los poemas, es un recurso. Sí, pues. ¿Ah, sí? Sí, por eso. No, pero este ya viene siendo otro poema. Ya, ya. Le compongo al viento una melodía incierta, un vendaval de tinieblas, un frenesí de interrogantes, la inhóspita certeza de que ya todo se perdió. Le digo al cielo y a la tierra,
No hay hábitat para este desasosiego, solo una bocanada, la última, y después el fin. El aire apresurado invade mis pulmones, el oxígeno no da abasto. Es el mundo el que pesa, densa, muy densamente. Los días transcurren como si nada. Nada parece remecer a los otros. Y yo, nadie, náufraga en la vida, olvidada en mis pesares, solo escribo. Las letras casi se paren solas. No es mi voluntad la que hace que las palabras cobren vida. Es otra cosa, algo parecido a un rayo, a un relámpago. A veces algo parece tener sentido, mas luego se desvanece, mas luego ya todo le pertenece al extravío. La noche invade mis días, creando una danza de penumbras que penetra los poros, que abrazan los sueños. Y ahí, en el ligero velo de la vida, descansan todas las cosas que me componen, que me abrigan, que me recorren y nutren, para luego soltarme al abismo y al vacío que a veces es la vida. Vamos por el tercero. ¿Puedo interrumpir? Sí, claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Digamos? Sí, claro. A mí me parecen así como reflexiones poéticas. Ajá. ¿Se pueden catalogar así? Él es el erudito acá, usted sabe. No, que Puede erudito- catalogar mi yo de poesía, no hay erudito, problema. Oye, es tan difícil poner ese tipo de etiqueta. Aparte que nos falta el Juanda aquí, porque yo no soy Es Juanda, realmente ¿cierto? el experto. Saluda a Juanda. Sí, saludos Juanda. ¿Cómo se llama esto? Claro, lo que pasa es que también en las distintas corrientes poéticas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, también tienes distintas maneras de abordar la poesía o de expresar la poesía. En los tiempos de Garcilaso, por ejemplo, era más una cosa, en el Renacimiento era el tema del amor imposible, era mucho de canto. Después tienes la poesía popular que va abordando también el desamor, esto, lo otro, pero también, sobre todo a partir de las vanguardias, empiezan a surgir poesías mucho más cuestionadoras, que critican más, que reflexionan más, ¿no? que se plantean distintas realidades, incluso crean realidades, como en el caso de Huidobro, ¿no? Luego están las generaciones post-dictadura también, ¿no? que también cuestionan muchas cosas, ya sea por medio del humor, por medio de la reflexión. Con cada generación se ha ido ampliando un poco lo que se entiende por poema, ¿no? y la forma de escribir poesía. Pero ahora ya, de un tiempo a esta parte, sobre todo con la generación del 80, creo, que ya con Huidobro ya con las vanguardias empezó a mirarse un poco menos a la métrica, ¿no? Pero ya de los 80, la generación de los 80 en adelante la desprecian derechamente, ¿no? Entonces el verso libre, que es lo que usa Kofi Annan, se comenzó a convertir como en la nueva norma, ¿no? Pero también es una disciplina muy amplia, hay muchas formas de abordar el verso libre, y como su nombre te dice también, te da una completa libertad de abordar distintas temáticas con distintos recursos, y es bien entretenido también. Pero sí, podría decirse que es una poesía bien reflexiva, la de Kofi Annan. Sí. Mm. Voy a continuar Esa. leyendo. Son dos más nomás. Ujú. Bueno, este que voy a leer ahora está partido en tres. No sé cómo es la poesía, eso, que cuando está un poema, viste, que lo ponen 1, 2, 3, así como en romano, Ujú. o no sé cómo se llama eso, pero así Está está dividido dividido. de esa manera. Ok, sí, sí. Desprenderme del río, en el ocaso de mis días, habitar la incertidumbre,
y aferrarme a pilares que flotan, tenerlo todo y nada a la vez, ser aventura en un mar de preguntas, soltarme al vacío en tiempos torrentosos. Soy escarabajo, tierra húmeda entre los dedos, caparazón de flores y gotas de rocío, entramado de gusanos, el destino una mariposa. Afuera adentro, trinos de aves, relincho de corceles salvajes en mi cabeza. Espíritu del mundo, dame respuestas. En el ocaso de los tiempos un designio. Nombrar las cosas según su orden. Correr, saltar, caer, levantarse, volar. Flotar cual fuera una orden, un desorden todo lo demás. El planeta, giro y rotación. Me hallé en el espejo que cuelga en la pared. Un suspiro rompió el hechizo y desperté de bruces en lo contrario al Olimpo. Barajé las cartas, así tal cual como lo es la vida misma. El azar jugó su partida. Un escondite se transformó en hogar. Las galaxias danzaron al compás del mar. ¡Pum! El universo explota. Mi pecho arde. No hay nada. El silencio se apoderó de las cosas, del aire, del fuego, de la tierra y el agua. La huella de la nada en todo y una compilación de batallas truncadas. También el tiempo, también la huida y caída, también la voz fuerte y profunda de la tierra, también sus cantos suspendidos en nubes en el cielo, también la risa en los momentos inesperados, también las caminatas por los bosques, las playas, las praderas, también lo que no ocurrió, las sinfonías mudas y el apetito voraz por la vida, también la rabia, las sombras, los enigmas, una vista al frente y nada por qué luchar, los días dormidos y todo gigante, imposible de lograr. Y ahora voy por el último. Ya, ok. Voy por el último. Y no. Este es más cortito, Sí, está igual, bien, está este bien, es más está bien. cortito. No sé, no te estoy echando. Ay, Me había demorado. que yo sé que a veces la poesía. No, si Bueno, necesita su pausa, Sí, necesita por eso. su... Piensa que todos los que están acá nos gusta la poesía. Ah, bueno, buenísimo. Es buenísimo. un buen público. Claro. Bueno, ya, ahí voy. Y los de YouTube, si no les gusta, pueden, Pueden cambiar claro, de pueden canal. ponerle pausa, seguir, tomarse un café, claro. seguir después. Sí, ponerse a escuchar música en Spotify o Claro. lo que sea, cambiar de programación ahí en YouTube. En el indómito refugio de las palabras, en el corazón del abecedario, ahí, en la alquimia que se compone cual melodía, yace un néctar esencial que recorre las curvaturas del planeta, plagado de un enjambre de sonidos. Son ecos de otras galaxias, nos hablan de nuestra historia, de los minerales y la vida, de los ríos que recorren de cordillera a mar, las venas que nos nutren y nos envuelven para no soltarnos nunca. Entonces la lava y su fuego ancestral, las llamaradas de un grito terrenal se abre paso. El viento aviva el llamado urgente, la tierra tiembla. Silencio. Un nuevo ciclo comienza. Silencio. La naturaleza habla.
Ahora sí, ahí terminé. Bien, bien, bien. Vale, ahora me gustaría leerles yo algunos. Ajá, Ya me toca. dale. No voy a leer, creo que no voy a leer mucho de peregrinaje porque ya lo he leído mucho. Voy a leer algunos de los poemas nuevos que tengo. Yo escribo de otra manera distinta de la Cofiam. Tú usas verso libre, yo uso métrica, más como se hacía antaño. Pero no porque no me guste el verso libre, yo por muchos años escribí en verso libre. Pero en la métrica encontré una herramienta que me sirvió mucho, porque cuando empecé a traducir, porque yo soy traductor también, empecé a traducir oraciones budistas que tienen métrica al castellano sin métrica, me pareció que algo se perdía, ¿no?, en la traducción, algo bonito, algo bello. De hecho, el budismo tibetano, hasta los textos filosóficos, hay algunos tratados filosóficos que están en verso, con métrica, ¿no? Entonces dije, pucha, se está perdiendo todo esto que es tan lindo, o sea, no es algo solo que hace sentido, sino que es algo que con su belleza te inspira, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a practicar la métrica, ¿no? Y empecé a escribir mis primeros sonetos, ¿no? Soneto soneto del meditador, que está aquí en peregrinaje, fue el primero que escribí. En un principio se llamaba soneto primero, porque era el primero que escribí, ¿no? Pero después cambió al soneto del meditador. Y descubrí que al escribir con métrica me obligaba un poco a un ánimo más reflexivo, a ir más despacio, ¿no? No una cosa tan explosiva de la emocionalidad que es tan propia del verso libre, ¿no? Una cosa, claro, sí, más explosiva. La métrica es más pausada, te obliga a ir más lento, te obliga a reflexionar mejor en lo que quieres decir, y como tienes en el caso de un soneto, por ejemplo, o una cueca, ¿no?, un formato acotado, una extensión determinada, lo que quieres decir lo tienes que poder meter ahí, ¿no? Entonces te obliga a reflexionar en qué es lo realmente esencial de lo que quieres decir, ¿no? Entonces empiezas a quitar cosas y a preguntarte, okay, ¿qué es lo importante de este poema, ¿no? ¿Cuál es la médula, lo esencial en este poema? Y eso lo llevas al soneto, ¿no? Entonces es un ejercicio distinto, ¿no? Si bien en el verso libre uno escribe y sí, también corrige, porque el que dice que no corrige, si uno ve estaba leyendo la otra vez un libro de Oscar Hahn, que de hecho creo que lo tienen aquí en la biblioteca, que habla sobre su experiencia con distintos poetas chilenos, ¿no? Poetas y poetisas. Y ahí hablaba de cómo él al estar con Nicanor Parra, un día le pidió ver los cuadernos, los borradores de él. Y poemas que nosotros leemos y que se leen tan naturales como si fuera el habla cotidiana, como si fuera, están llenos de correcciones, ¿no? Entonces eso te dice a ti que cada palabra que él puso ahí era precisamente la palabra que él quería poner ahí, ¿no? Entonces tiene un objetivo, una planificación. Entonces, y lograr que eso fluya de forma natural demuestra su arte, ¿no? No sé, pues me imagino puede ser comparable quizás al trazo en la pintura, ¿no? Que no es llegar y tirar rayas para todas partes, ¿no? Es algo que vas depurando y vas puliendo. De hecho, creo que lo más difícil es poder llegar a sintetizar una imagen en apenas un par de trazos, ¿no? Y que esos trazos sean precisos, ¿no? Y uno lo ve y dice, pero Picasso, el toro de Picasso son 3 rayas, ¿no? Pero, sí, claro, pero hazla tú y que se vea así de bien, ¿no? ¿Cuánto demoró para hacerte? Claro, ¿cuánto trabajó para esas 3 rayas? ¿Cuánto ¿no? ensayo y error? Claro, yo que soy alfarero también me pasa mucho, porque uno ve una taza y dice, qué bonita la taza, claro, pero para esa taza que está bien, hay otras 80 que salieron mal, pero esas no las vas a ver. Entonces, la métrica me ayudó un poco a ese otro ejercicio, ¿no? A ese ejercicio más introspectivo, más pausado, y me gustó harto lo que empezó a salir, ¿no? Entonces, después de salir de este librito de peregrinaje,
me quedó dando vuelta toda esta experiencia con la métrica. Así que le escribí un poema a la métrica, le escribí un soneto a la métrica, que se llama Oda a la métrica. Tu paso lento iguala la balanza que enlaza disciplina y laxitud, como antigua tonada de laúd, juvenil para siempre en su esperanza. Oleaje que en el verso rompe y danza, cual trueno que florece en la quietud, pensar de palpitante exactitud y del poeta lúcida templanza. De San Juan de la Cruz con su alta lira a Violeta y sus décimas vitales, pasando por Darío prodigioso, tu fino arte es legado que respira y semilla que asoma en los frutales, cantares del gentío laborioso. Laborioso. Y eso último me quedó dando vuelta, ¿no? Porque con esto de que ahora lo que se usa es el verso libre, y que se ha mirado un poco en menos a la métrica, que para mí, a mi parecer, todavía tiene mucho que ofrecer la métrica, todavía se puede innovar en la métrica, todavía se pueden hacer cosas nuevas en la métrica. Me di cuenta al escribir este libro que la gente aquí en Tongoy lo disfrutaba, pescadores, gente en los mercados, me llegaron comentarios de que se juntaban a leerlos en la casa, ¿no? en familia. Y me di cuenta, oye, la métrica todavía... la métrica todavía resuena en la gente, en el pueblo, ¿no? Y dije, oye, pero Violeta es métrica, Violeta Parra, todo el canto popular, todos los cantos de la gente es métrica. La gente todavía se conecta, todavía está el pueblo, la gente común todavía está muy ligada a la métrica, ¿no? La gente de a pie, ¿no? Todos cantamos, todos nos sabemos una canción y demás, ¿no? Entonces me di cuenta que la métrica es algo que todavía está muy, muy vivo, ¿no? Y que es muy, muy de nosotros, ¿no? Muy de nuestra gente. Entonces, después de terminar con este librito que tiene muchos sonetos, montones de sonetos, verso alejandrino y todas esas cosas, dije, oye, ¿y qué pasa si me pongo a explorar otros formatos de métrica como la cueca? Y dije, me voy a escribir una cueca. Difícil escribir cueca, porque son versos muy cortitos, son una cueca se compone de una copla romance, al principio, que son versos octosílabos con rimas en los versos pares, y después siguen dos coplas seguidillas que combinan versos de 7 y 5 sílabas, también con rima en versos pares, y después un remate que son 7 y 5, ambos versos rimados. Entonces, es muy cortito, es súper cortito. O sea, si un soneto era corto, esto es un micropoema. Entonces, decir algo en un formato así de corto y que tenga un impacto y que pegue es dificilísimo, ¿no? Entonces me propuse ese desafío, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? De explorar esto y un poco validar también como poesía este formato, ¿no? Porque a veces mi suegra la otra vez me dijo, oye, ¿pero eso es una cueca o es un poema? ¿No? Me dije, toda cueca es un poema popular, ¿no? Entonces, es lo uno y lo otro, ¿no? Son las dos cosas, no tiene por qué ir uno en contra de otro. Entonces, este poema que les voy a leer ahora, lo escribí hace poquito, lo compartí recién para el 8M, y surgió la imagen inicial de este poema por una ilustración que hizo la Javi, de un chincol que está preguntando ya no por su tío Agustín, sino que por Julia Chuñil, ¿no? Entonces, le cambié el nombre al poema, ahora se llama Lo canta el chincol, y es una cueca. Ay, se nos perdió un lucero, y triste el chincol lo canta. ¿Dónde está Julia Chuñil, cual viento que se levanta? No está su verde brío, ni rendición.
no está su andar antiguo, solo un bastón. De comer tanto el águila no ve ni vuela, y callando responde sobre la abuela. ¿Dónde arde tu candil, ñaña Chuñil? Me encanta. A mí me gustó harto cómo salió el tema de esta cueca. Ah, Es muy loco porque mientras lo lees es como que uno igual le da una tonalidad y una melodía y como que a mí me pasó eso, mm, que lo estaba leyendo y para mí yo estaba con la música detrás como Uno saca la acordeón. claro, y la cuchara. casi que estamos todos ahí. Sí. Bueno, también la cueca en la forma escrita es un poco distinta de la forma cantada, porque en la forma cantada sí tiene su adorno del IC, Claro. ¿no? La vida y toda esa cuestión, ¿no? No, pero es muy melodioso Entonces, sí, lo que escribiste y... Bueno, que esa es una de las gracias que tiene la métrica, ¿no? Que es muy musical. De hecho, por eso antes era más fácil aprenderse de memoria los poemas, Ajá. porque tenían un ritmo regular, entonces tú sabías que si no te calzaba, algo está mal, ¿no? Entonces Ajá. lo repasabas y después, si te calzan el ritmo, las canciones, uno se las aprende por eso, ¿no? Entonces, no es que el verso libre no tenga musicalidad, lo tiene. De hecho, el entrenarte en la métrica te ayuda a sensibilizarte con el ritmo del verso libre. Pero quizás si lo comparáramos, la métrica podría ser como la música clásica y el verso libre como el jazz, ¿no? Pero música tiene, Claro. ¿no? Entonces, eso es lo entretenido de ir descubriendo con estas cosas. Hablando de música, la música también es bien importante para mí, sobre todo el tango, porque cuando yo empecé a escribir era muy asiduo del taller de mi tío Gustavo Poblete Catalán, que era un pintor constructivista, muy amigo de Pepe Balmes, papá de mi tía Elsa Poblete, actriz muy connotada acá en Chile. Y bueno, yo me iba mucho a su taller porque en ese momento estaba estudiando Bellas Artes, no me fue muy bien con el pincel, después de traumas de infancia descubrí que me estresaba pintar. Entonces dije, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Entonces empecé a escribir, ¿no? Porque de alguna manera tenía que sacar eso para afuera, ¿no? Y el pincel ya no me servía. Pero igual frecuentaba mucho el taller de mi tío, y mi tío era un gran tanguero. De hecho, El 2x4, ¿cuánto es el ritmo? Claro, 3x4, 2x4, algo no así. soy pésimo para las matemáticas, yo lo escucho, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Con él escuché mucho tango. De hecho, era tan tanguero que se murió bailando tango. En la pista. En la pista. Se fue a bailar al Club de la Reina, al Centro Cultural de la Reina. Creo que era los miércoles, los martes había milonga ahí. Y él iba religiosamente a bailar. Y el último día que fue, se bailó un tango con la que era en ese momento su pareja. Se bailó el último tango, se sentó en una mesa, inclinó la cabeza y murió. Murió en su ley. Tal cual. Claro, hubiera sido más tanguero con un cuchillazo, pero bueno, se hizo lo que se pudo. A la antigua. Claro. Con un feite ahí en el... Entonces, para mí el tango es él, ¿no? Me recuerda mucho esos días en el taller, y para mí tiene olor a trementina, ¿no? Entonces, con Gustavo siempre nos juntábamos en el taller y tomábamos té y tenía este ambiente, ¿no? De tango y trementina. Entonces, este poema que lo escribí a su memoria, que está en Coplas Romance, se llama Tango y Trementina. Entre tango y trementina, con Gustavo el té bebía, de la gris arquitectura que de color él ungía. Eran jóvenes mis años y mi amigo muy añoso, pero el tiempo en su taller se diluyó en el reposo. Alquimista de la forma, en su danzante quietud, fue Gustavo el pintor de la vida en su ataúd. Entre tango y trementina,
bailador se fue gallardo, nos legó su obra indeleble como murmullos de lunfardo. Me alejé como un recuerdo, bebí té de muchos lares, de Madrid a Bariloche, deambularon mis andares, y aunque sé no he de encontrar su sonrisa tras la esquina, siempre el té tendrá un sabor entre tango y trementina. Y eso, yo creo que eso voy a leer por hoy día. Entonces, con todo esto que hemos estado leyendo, encuentro que medio que ya hemos estado acercándonos al tema que yo quería hablar con usted, o que conversáramos un poco juntos, sobre la relevancia que tiene la poesía en la sociedad moderna. Siento con mucha tristeza que con el tiempo la gente se ha ido alejando de la poesía y viceversa, la poesía se ha ido alejando de la gente. Prueba de ello es que cuando hacemos eventos de poesía terminamos haciéndolo por YouTube porque no llegó nadie. Nadie no. Y bueno, llegó un amigo fiel. Siempre, nunca falta el que está ahí, el que es firme y aguerrido En la trinchera. en las trincheras del verso. Entonces, hoy que celebramos la poesía, creo que es súper importante reflexionar en su importancia, ¿no? Porque, como decíamos, la métrica, el verso ha sobrevivido en el pueblo y a lo largo de la historia la poesía ha jugado papeles importantísimos, ¿no? Por ejemplo, en tiempos en que había un analfabetismo muy grande en nuestro país, en lugares como Valparaíso y otros lugares existían las liras populares, ¿no? Que eran prácticamente periódicos que se ponían las noticias del lugar, ¿no? En décimas y versos similares, y llegaba el poeta o quien fuera y leía eso para los demás, y la gente se enteraba de las noticias de esa manera y se les quedaban en la memoria porque estaba en décima. Entonces existían esas cosas. Ha sido la voz de la lucha, ¿no? Por ejemplo, con Víctor, con Violeta, le ha dado voz a los que no la tienen, y como decía antes, Los papelógrafos. los papelógrafos, claro, nos lleva a cuestionarnos nuestras propias emociones, a ahondar en nuestras propias emociones, explorar nuestras propias emociones y de esa manera también entender en mayor profundidad nuestra condición humana, ¿no? Nuestras nostalgias, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras alegrías, algo tan fundamental para nosotros como lo es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿No? Eso la ciencia no nos va a dar ninguna respuesta satisfactoria al respecto, ¿no? Algo que ojalá la poesía pudiera volver a ser parte de nuestro cotidiano, ¿no? Y creo que el que esté tan, no sé, quizá aquí me estoy arrancando con la conspiranoia literaria, pero a veces pienso que es muy conveniente para el sistema imperante el minimizar el impacto y el poder que puede tener la poesía, porque no hay nada que mueva más a la gente que aquello que le inspira, ¿no? El poder de inspirar a la gente a moverse es algo que ni la plata ni nada tiene. O sea, a Víctor, ¿por qué lo atacaron y lo acribillaron como lo acribillaron? Si lo solo tenía una guitarra, ¿no? Entonces, porque era peligroso, ¿no? Porque con dos palabras de Víctor, mira toda la gente que se movía, ¿no? Entonces, la poesía tiene un poder, y creo que el pueblo, nosotros tenemos que reivindicarla y tenemos que vivirla y volver a acercar la poesía a la gente. Claro. Yo pensaba Sí. que igual dentro del campo 100% especulativo, que Esto es para que no nos denuncien, ¿no? yo pienso que la palabra escrita,
oral también, pero más que nada la palabra escrita como que ha sufrido de una devaluación a nivel masivo. De alguna manera como la gente se enfrenta menos al texto, por así decirlo. Como que el titular es cada vez más corto, tiene un vocabulario más acotado, manejas menos palabras y eso te hace, por ejemplo, impedir que te puedas sensibilizar ante un poema. O sea, difícilmente uno va a componer un verso si el vocabulario se limita. Yo creo que tiene mucho que ver, no por echar la culpa a las redes sociales, pero como a la interfaz que tenemos con el conocimiento, que hoy en día es como más visual, por así decirlo. Entonces, digamos que en ese sentido la poesía como que podría ser una de las primeras víctimas, porque es la que requiere como una mayor comprensión del lenguaje. Podría ser. Sí, me hace sentido. Esto de que las murallas hablan, por ejemplo, es ha sido internacional. ¿Te acuerdas la frase famosa escrita en una muralla de Francia, me parece? Que que decía, paren el mundo que me quiero bajar. Ah, es una frase más fácil. ¿No? Sí. Fue relacionado con la guerra de Vietnam, donde me parece que un soldado escribió eso. Porque Creo el que mundo fue se está Mafalda. volviendo loco. Creo que un texto de Quino de Mafalda. Aparece en Quino, sí. No sé si lo habrá realmente escrito él, pero o no sé cómo, no sé. Pero yo lo recuerdo de Mafalda, lo tengo de ahí eso. Sí. Sí, es una frase. Esa frase dice mucho. Sí. Ahora hay un grupo de cabros que no sé, Acción Poética se llaman. Ya, no lo conozco. Sí, que están escribiendo poemas así en los muros justamente de las calles y escriben poemas muy cortitos. Pero claro, cualquiera que pase por ahí los puede leer. Bueno, de hecho eso también es una faceta nueva de la poesía, porque el performance, yo soy muy poco performático. Soy un viejo chico, yo siempre fui viejo, o sea, ya no tan chico, ahora ya soy más viejo oficial, pero lo fui siempre. Entonces me cuesta la cosa performática, pero sí encuentro que esas manifestaciones poéticas van muy de la mano con justamente lo que hablábamos, la relevancia de la poesía en lo social, ¿no? En conectar a la gente en torno a ciertas ideas, en hacerte pensar. Y creo que las performances también hacen harto de eso. ¿Tú has hecho alguna...? Sí, igual antes de entrar ahí, quería decir dos cosas respecto a la parte más, a ver, como iba a decir como institucionalizada de la literatura. Pasa que están sacando muchos ramos en la malla curricular tengo entendido, ¿no? Yo hace mucho que me alejé de ese mundo. Hace harto que salimos del colegio. Sí, no, pero más allá de eso, no tengo hijos, mis sobrinos están grandes, bueno. Pero, claro, o sea, por ejemplo, filosofía ya no existe en la malla curricular. Tengo entendido que lo que en mi época era castellano, que ahora no sé cómo se llama, lenguaje todavía existe. Pero yo creo que de a poco van a ir sacando muchas cosas, o por lo menos quitándole horas, o quitándole como importancia a esos Claro, que te ramos, alcance ¿no? como para escribir un currículum nomás. Claro, una cosa así para que sea un buen trabajador del sistema, básicamente. Pero bueno, y lo otro que iba a decir, no, se me fue lo que iba a decir lo otro. Pero bueno, si quieres me puedes preguntar por la performance. Después me voy a acordar de lo otro que iba a decir. Soy muy dispersa, perdón. Sí, no, pero está bien lo que estáis diciendo del sistema educativo, porque tiene que ver con eso de la reducción del lenguaje. Claro, con la poesía de las últimas generaciones hasta ahora, con el verso libre sobre todo, que te permite formatos, poemas súper largos, ¿no? Yo tengo un tío que creo que se escribió una vez un poema como de 20 páginas, un poema, ¿no? Entonces, claro, pues esto combinado con esta
este dinamitar que han hecho de la educación en general, no solo pública, sino que de educación en general, frente a estos poemas que son de una complejidad reflexiva, una complejidad en contenido, en imágenes, ¿no? Una de las cosas que te permite el verso libre es hacer metralleta de imágenes, ¿no? Entonces, luego te enfrentas a un público, a unos lectores que apenas tienen vocabulario suficiente. Claro, se empieza a bifurcar, ¿no? el camino, y siento que eso ha ido un poco alejando a la gente de la poesía. Quizás ahora la urgencia en lo social, ¿no? Las luchas sociales, el feminismo, lo que surgió con el estallido social y todo eso quizás ha vuelto a acercar a la gente a ciertas manifestaciones poéticas. Ahora hay harta gente que escribe, eso a mí me gusta mucho. Hay gente que se queja, por ejemplo, que en redes sociales ahora todos publican poemas y que la mayoría son pésimos, ¿no? Pero digo, mira, por lo menos están escribiendo. Claro. O sea, es algo que antes no pasaba. Entonces, antes los cabros jóvenes dejaron de escribir por mucho tiempo y empezó a quedar recluida la poesía en una élite intelectual, porque al final son los que se tuvieron que esconder y atrincherarse en la poesía, pero esa poesía quedó, por contexto histórico, reducida a ciertos contextos, como muy underground, ¿no? Entonces, Sí. ahora con las redes sociales, como para no ser tan lapidario con las redes sociales, y la situación social, la urgencia social que estamos viviendo ahora con las guerras, con esto, también está generando un nuevo acercamiento a la poesía, porque está esa necesidad de conectarnos entre nosotros, ¿no? Y de tener un sentir en común, ¿no? A través del poema. No sé, yo no soy muy de entrar directamente en temas políticos, pero de cierta manera el peregrinaje siento o he querido, más bien, que sin entrar directamente en lo político, de todas maneras igual aborda todas estas temáticas de forma indirecta porque propone algo distinto. Es un poco como lo que pasó con los otakus en Japón, no sé si cachai eso. Los otakus básicamente eran como los hippies nuestros, pero en versión japonesa. Okay. Entonces, frente a lo exigente que es su sociedad, a lo cuadrados que son, ellos van en contra de todo eso y sueñan mundos diferentes. Por eso no sé si te has fijado que el anime y el manga siempre son cosas bien, todo claro, cosas así, ¿no? Entonces, sueñan con otro mundo, con otras realidades, ¿no? Entonces al final eso también es una forma de protesta, ¿no? Entonces el volver a hablar de la naturaleza, el volver a hablar de lo importante que es preocuparse por el que está al lado, ¿no? Creo que también es son temáticas que también están empezando a surgir de distintas maneras en la poesía, ¿no? Sí, me pusiste a pensar. Ah, qué bien. Me pusiste a pensar y a reflexionar. Sí, es que yo creo que estamos en un punto de la historia, aunque la historia es cíclica y yo creo que la humanidad ha estado en este momento así tan crítico un par de veces ya, para no decir varias veces, pero a nosotros nos tocó esta época, no, nosotros, ¿no? Que estamos viviendo en este momento. Y estamos en crisis, estamos en una crisis súper profunda, están ocurriendo cosas horribles, genocidios, qué sé yo. Entonces estamos como humanidad en crisis y lo humano está en crisis. Entonces la poesía viene ahí a removerlo todo y a recordarnos que somos humanos y que estamos inmersos en lo que es la humanidad y que tenemos sentimientos, que estamos vivos, digamos, estamos vivos y somos más que carne y hueso, que somos seres espirituales también y que como que nos viene a recordar que no podemos estar todo el tiempo afuera también tenemos que irnos para adentro. Y para adentro significa también tener la capacidad, ya me fui en la filosofía. No, dale, pero está estupendo. Tener la capacidad de lo de afuera, como procesarlo internamente para también, por ejemplo, el poeta ya bajarlo a algo escrito. O un pintor, ¿no es cierto? Convertirlo en otra forma de arte que es la pintura. Entonces, pero más allá de eso, más allá de un poeta, un pintor o un músico que pueda
hacer algo con esos sentimientos que están revueltos, con esas emociones, con todas esas cosas que están pasando afuera, El cine. o el cine, lo que sea, la rama artística que sea, cualquier persona en el fondo se humaniza, ¿cachai? Es parte de la humanización que produce la poesía también, porque te remueve internamente cosas. Entonces yo creo que la poesía hoy en día sirve tiene una funcionalidad, que es como recordarnos eso, que somos humanos y que nos emocionamos con las cosas, nos conmovemos con las cosas que pasan hoy en día, ¿no? Y que si nos olvidamos de eso, ya nos fuimos al carajo y dejamos de ser humanos, digamos. Como eso me hiciste reflexionar, como sí, yo creo que siempre ha sido importante el arte, la escultura, la historia, la humanidad, pero hoy en día tenemos que aferrarnos a eso, yo creo, y más nosotros como poetas, como para no derrumbarnos, ¿no? Para no derrumbarnos como humanos, como humanidad. Y por eso sí, y qué bueno que estemos celebrando el Día de la Poesía, porque yo creo que es una forma de difundir también esto, ¿no? Este lenguaje, esta forma de mirar la vida también. Sí. Oye, qué buena reflexión. Me dejaste... ¿Viste? Yo hablo poco, pero cuando hablo... No, déjala hablo. cagar. Bueno, No. en honor al tiempo, Sí. yo creo que ya debiéramos ir más o menos cerrando. Pero con la reflexión que hiciste, me acordé de un poema de peregrinaje. Yo que dije que no iba a leer nada de peregrinaje, Vamos pero, con peregrinaje. pero me acordé de un poema que creo que queda muy ad hoc y me gustaría, si me permiten, cerrar Sí. con eso. Dale. Se llama Brote. La tarde baña el verdor con luz dorada y serena. Bellas hojas en mi té, bellas flores y esqueletos. Pero pronto llora el niño, de rodillas en la arena. Llora flores y esqueletos, sin castillo junto al mar. Duele tanto esta tragedia, cadenas que por torpeza arrastran los extraviados y por amor agomías. Mas el oro de la tarde se refleja en los grilletes y de entre las hondas grietas del concreto se alza un brote. Es hermoso, me encanta. Sí. Gracias. Bueno, eso. Muchas gracias por... lo logramos. Muchas... Con una persona de público, pero Dos, pero Y bueno. los que se conectan por YouTube. Y los que se conecten por YouTube. Estamos muy eso. emocionados por eso. Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz de que nos podamos haber juntado. Muchas gracias, don Yulo, por Sí, muchas tomarse el gracias. tiempo con nosotros. Me da mucha alegría que haya compartido esas historias y esos poemas con nosotros y que además queden grabados para recordarlo siempre. Y cómo se llama esto, gracias a la biblioteca, a la agrupación cultural David León Tapia, cómo se llama esto, a la Feria Itinerante del Libro, que también nos acompañaba por medio de Jorge. Tenemos y nuestro pseudo cuasi colectivo Liras Boreales. Sí. Y a Fede, que está de público acá, a Fede, por favor. claro, porque es Un gran profesor de arte acá en aplauso. Tongoy. Sí. Así que estamos muy felices de haber compartido este momento entre nosotros, con ustedes. Y nada, nos vemos próximamente en las tertulias, o si no, también para el aniversario de Víctor Domingo Silva. Eso. También vamos a hacer algo acá en Tongoy, porque es el gran poeta de esta localidad, así que lo queremos poner de relieve y celebrar siempre. Así que eso, muchas gracias por vernos, muchas gracias por participar y acompañarnos, y nos vemos en la próxima.